Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. En videos anteriores hemos tocado el tema de la perspectiva desde uno, 2 y 3 puntos de fuga, así que ahora veremos perspectivas especiales. Estas también las podemos encontrar de manera común en la vida real y también en lo que son las ilustraciones y cómics, pero nos parecen un poco complejas. Sin embargo, el practicarlas y usarlas pues va dentro de nuestro trabajo, dará un impacto totalmente diferente a lo que son nuestras viñetas o nuestras ilustraciones. Si te gusta el contenido sobre cómics, asegúrate de darle like a este video, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas nada. Aclaro que también tomo como referencia el libro de perspectivas de Dibujarte. Y ahora sí, comencemos. La primera perspectiva que vamos a ver es la perspectiva redonda. Ese tipo de perspectiva se da cuando la lente que está observando la escena es curvo. Un ejemplo son las mirillas que usan las puertas para ver quién se encuentra afuera, o los espejos redondos que a veces se ponen en las esquinas de, no sé, alguna calle o algún establecimiento para poder, pues, ver. Básicamente, como en esa redondez, poder ampliar más el campo de visión. También lo podemos ver en las esferas de Navidad, por ejemplo. Entonces, vamos a comenzar trazando la línea del horizonte y estableciendo el punto de fuga. Esto es algo igual a lo que ya hemos visto en los videos anteriores. Así que, pues esto es parte de lo que ya hemos visto. Entonces, una vez que ya lo tenemos, procedemos a hacer todas las líneas que partan del punto de fuga, pero estas van a ser curvas, haciéndose cada vez más curvas a medida que se alejan al punto de fuga. En mi caso, yo aquí comencé haciendo literal lo que son las líneas igual, rectas, para poder tener como pues una guía de cómo ir curvando las líneas, ¿no? Por ejemplo, puse unas cuantas líneas y a partir de aquí, entonces ya nada más hice las líneas que se hicieran solamente más curvas. Una vez que terminamos de establecer lo que son todas las líneas guías, pues comenzamos a trazar las formas básicas respetando la curvatura y colocamos pues ya sea algunos elementos o personajes. En mi caso, pues yo lo que hice fue como una especie de carretera para utilizar varios elementos que fueran un poco más sencillos de trazar y que no me tomaran tanto tiempo ni que se me fueran como con mucha dificultad. Vamos, algo sencillo para empezar. Una vez terminado nuestro dibujo, pues ya comenzamos a limpiarlo bien, agregar más detalles y pues básicamente lo que es entintar, ¿no? En mi caso, pues nada más fue pasar a tinta negra lo que era el dibujo y pues básicamente tener como ya más limpio el dibujo. La perspectiva redonda suele añadir cierto dinamismo y drama a una escena, además de aumentar el campo de visión, como lo que decía de las esferas o de los espejos. Este mismo método se puede utilizar con dos puntos de fuga, es decir, hacemos lo mismo, nuestros dos puntos en cada lado y las líneas se van a curvear hacia el centro. Y pues nos quedaría, si lo usáramos con dos puntos de fuga, similar a lo como lo veríamos en lo que es la mirilla de una puerta o en una esfera. Aquí en mi caso, pues básicamente el dinamismo va en que parece que va un poco más rápido hacia el punto, ¿no? La curvatura es de que va tan rápido que va. Y pues básicamente aquí sería como una ilustración muy sencilla utilizando esta perspectiva redonda. La siguiente que vamos a ver es la perspectiva atmosférica o por planos, que es un tipo de perspectiva que creo que todo el mundo hemos visto en ilustración y pues básicamente se trata de diferenciar los planos según estos estén más cerca o más lejos del espectador, como en esta ilustración, pues básicamente es el edificio que está más cerca, pues lo podemos ver un poco mejor en detalle, ¿no? Se pueden ver a lo mejor los detalles como ventanas, picaportes, grietas, no sé, alguna otra puerta, algún detalle arquitectónico. Todo eso en el primer plano generalmente va a estar con mucho más detalle. Estos detalles serán cada vez más difíciles de apreciar entre más lejos estén los edificios. Por ejemplo, ya para el segundo plano, pues a lo mejor alcanzaremos a ver la ventana, pero ya no con tanto detalle, y ya conforme se vayan alejando, pues iremos ya solamente como viendo la forma del edificio, ¿no? Esto también se puede lograr usando
variaciones en el grosor de línea, ya sea que vaya de muy grueso a muy delgado según la lejanía de lo que observemos. Por ejemplo, el primer plano pues va a tener detalles de línea muy gruesa y conforme se vaya haciendo más lejana, pues va a ser la línea lo más delgada que se pueda. Hay que diferenciar muy bien entre el primer plano, que es lo que se ve con más detalle, el plano medio, que es lo que alcanzamos a ver, pero ya sin tanto detalle, o incluso formas generales, y el plano de fondo donde solo alcanzamos a distinguir alguna que otra forma. En mi caso aquí en lo que es el dibujo, pues yo lo dividí como en 5 planos. Voy a hacer una ilustración muy sencilla con unas montañas para que se pueda ver esto, donde voy a variar también el grosor de línea y también lo que se pueda ver. Obviamente las montañas pues tienen formas muy irregulares, pero es fácil de explicarlo con montañas, ¿no? También es llamada perspectiva atmosférica porque nos hace ver la lejanía de algún plano por lo difuso de su apariencia. Esto sucede en la realidad. Si ustedes, por ejemplo, miran hacia el horizonte, se van a dar cuenta que lo que está más cerca de ustedes se va a ver de una mejor manera y conforme se vaya alejando se va a ver un poco más difuso. Por eso nosotros vemos las montañas como de un color azul así difuminado, precisamente por el fenómeno de la atmósfera. Entonces esto también hace que los colores sean más nítidos mientras más cerca estemos y que se vayan difuminando mientras más lejos estén. Entonces en este caso, por ejemplo, yo aquí ya terminé de utilizar, de hacer el boceto, entonces solamente voy a remarcar con la línea para enfatizar con el grosor de línea. Como estos son los planos donde está más lejos, la línea va a ser más delgada y al final van a ver cómo los trazos de línea de lo que viene siendo el primer plano van a ser más gruesos. También los voy a colorear para que puedan diferenciar pues sí, esa profundidad de los planos con el color. Al marcar las diferencias en la oscuridad de todos los planos, le damos bastante profundidad a la escena. Y esto lo podemos utilizar también con nuestras ilustraciones, donde a lo mejor el personaje que vemos más de frente esté más coloreado o tenga una línea más gruesa y sombras más oscuras que los elementos que están, digamos, ya en el fondo. Lo siguiente es la perspectiva jerárquica. Este tipo de perspectiva es utilizada cuando se busca representar más grande la figura, que es más importante y se usa tanto en la pintura como en la escultura. Para una ilustración podemos aplicarlo poniendo la figura protagónica de un tamaño mucho más grande que las demás. Por ejemplo, aquí el personaje principal es el que ocupa el mayor tamaño y después los personajes según el orden de importancia e incluso en el esquema se ve con números, ¿no? La última, digamos, perspectiva como tal va a ser el escorzo, que es eh, un tipo de perspectiva básica que muchos artistas usan para representar fielmente la realidad de lo que observan en el lienzo que dibujan. Es una de las que más se dificultan al momento de dibujar personajes, ya que el escorzo contempla el cuerpo humano y a los objetos desde la perspectiva del observador. Como en este caso, el dibujo de las manos, ¿no? Por ejemplo, cuando tomamos un libro y lo inclinamos, vemos más ancha la parte que está más cerca de nosotros y más angosta la parte que está más lejos de nosotros, como aquí en el ejemplo con el libro. ¿Se dan cuenta? Normalmente lo vemos así, pero ya viéndolo en perspectiva, cambia bastante lo que es la figura del libro, ¿no? Aquí es fundamental que sepas descomponer el cuerpo humano en figuras geométricas para que puedas aplicar estos tipos de perspectiva. Como veíamos en el libro, es más fácil si nosotros descomponemos el brazo, por ejemplo, o la palma de la mano para poder hacerlo en rectángulo como para poder girar la perspectiva. Obviamente esto va a ser mucho más fácil con la práctica, pero puedes empezar con el ejemplo de una mano en perspectiva, usando un rectángulo simulando el antebrazo y otro más pequeño la palma y unos cilindros como si fueran los dedos de la mano. Hay que tomar en cuenta que entre más cerca se encuentra algún elemento, más grande se dibuja. Por ejemplo, aquí la mano se va a ver un poco más grande que, por ejemplo, el hombro,
porque la mano está más cerca. ¿Sí? A lo mejor sí me falló un poco la proporción de lo que es el escorzo, pero es como una idea para que se vayan guiando, ¿no? Y pues básicamente es practicar y practicar, descomponer en figuras geométricas y pues ir observando, ¿sí? Básicamente el escorzo es más que nada observación de pues sí, de los objetos y de la figura humana. Por ejemplo, aquí, al dibujar más corto una extremidad, podemos escorzar algún elemento del cuerpo, como en este caso fue el brazo. Al moverse el brazo se hizo más corto, por lo que entonces la mano se dibuja más grande. Sí, aquí se ve la diferencia entre los dibujos, donde tiene el brazo, digamos, en estado de reposo o digamos hacia abajo, y ya cuando lo levanta, pues la mano se ve un poco más grande de lo que sería, precisamente por esta como ilusión que nos da la perspectiva. Y hasta aquí el video de hoy. ¿Ya conocías estos tipos de perspectiva? ¿Cómo podrías aplicarlo a tus dibujos o viñetas de cómic? ¿Tienes alguna otra duda? Cuéntamelo en los comentarios y nos vemos en el próximo video.